Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar orando y arrancamos con nuestra lección de la noche de hoy. Freddy, porfa, ¿me ayudas ahí orando? Bueno, Señor, Padre amado, te damos muchísimas gracias, Dios, por esta posibilidad de reunirnos, de reunirnos alrededor de tu palabra, Señor, para aprender de ti estos principios tan importantes y tan básicos en la vida cristiana, Señor. Usarlo en nuestras vidas, permítenos aprender y interiorizar y hacer nuestras tus promesas especialmente esta promesa de tu perdón y de tu reconciliación, de su reconciliación contigo a través de Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, Freddy. Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo les fue la semana pasada con lo que vimos? ¿Lo han podido repasar? Normalmente después de que terminamos una lección, no sé si algunos tienen el hábito de pronto de seguir repasando lo que hemos visto, pero bueno, los animo a que de vez en cuando saquen ese tiempito, no solamente para recordar los versículos a memorizar, tranquilos, sino sobre todo de verdad para ir cada vez digiriendo mejor cada cosa, como oraba Freddy, esos principios que, miren, son tan importantes y fundamentales que no importa si llevamos una semanita en Cristo, de haber recibido a Cristo solo una semana, o si llevamos 15, 20 años, son principios que aplican para todos y que siempre van a ser importantes vivirlos. Alguien ha dicho de las 3 lecciones de este material que estamos viendo, que con esto que tenemos, solo con esta cartilla, con estos principios que tenemos acá, podríamos de verdad vivir todo el resto de nuestra vida cristiana, porque son cosas que van a cambiar por completo nuestro caminar con Dios y nuestra manera de vivir en este mundo. Pero bueno, pensando en algunos, cierto, hace poco recientemente de pronto recibiste a Cristo, de pronto en algunos casos habrán personas que llevan ya hace algún tiempo, algunos años que recibieron a Cristo, pero la lección que vamos a ver esta noche tiene que ver con, de verdad, algo fundamental que Dios nos quiere enseñar en cuanto a la tentación. Pero algunos de pronto tenemos nuestra historia, nuestra vida pasada, como ese lado oscuro, ¿cierto? Podríamos decirlo. Venimos de practicar el pecado. ¿Y eso qué significa? Que venimos de estar viviendo una vida difícil, una vida en donde nos estábamos lastimando, haciendo daño. Y esta lección de hoy nos va a dar un desafío grandísimo, un desafío de tener la victoria en cuanto a esa vida de pecado que nosotros habíamos construido por muchos años. Y recordar, obviamente, que esa victoria solo se puede en Cristo. Y bueno, eso fue lo que vimos, ¿cierto? La semana pasada, ese versículo tan importante y tan bonito de Gálatas 2:20, que yo sé que todos se lo saben, pero es un versículo que nos deja ver, bueno, que sí es posible tener la victoria, porque yo entiendo que vamos a ver principios que uno dice, uy, no, José, pero esto es complicadísimo. Pero sí, tienen razón, pero lo bonito es ver que no está en nosotros. Esto ya no depende de nosotros. Esto depende de Jesús haciéndolo en nosotros, en nuestra vida, en la medida que nosotros se lo permitamos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron la victoria en cuanto a este aspecto que hoy veremos de la tentación. Pero hoy en día, en el presente, conocemos personas, hermanos en Cristo, creyentes de la iglesia, que también nos pueden decir, mira, José, esto es una realidad en mi vida. Yo estoy venciendo la tentación a través de Cristo. Y esto se los cuento porque ellos nos dejan ver que sí se puede, ¿cierto? Esa famosa frase tan popular, sí se puede. Pero es cierto, en Cristo sí se puede tener la victoria en cada aspecto que nos cuesta, que se nos dificulta. Y cómo no pensar que en cuanto a la tentación, en cuanto a eso que nos puede llevar al pecado, sí se puede tener la victoria. Entonces, bueno, pensando en esto,
Vamos a arrancar ahora sí con nuestra lectura de hoy. Espero que les haya ido muy bien, ¿cierto? Con esa lectura las 3 veces, que hayan podido repasarla, que hayan podido tener el tiempo suficiente de verdad para sentarse y meditarlo y analizarlo. Y aún respondiendo seguramente ese cuestionario, poderlo interiorizar cada vez más. Pero entonces dice a continuación, ¿qué tal, hermano en la fe? En medio de las circunstancias que te rodean, ¿has vivido como auténtico cristiano? Y bueno, aquí estamos hablando de si hemos podido comprobar, degustar, entender lo que dice Gálatas 2:20. Es decir, ahora ya de verdad es Cristo viviendo su vida en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy en día, cierto? ¿Qué tan auténtica es tu vida como cristiano, cierto? Pero bueno, dice entonces, recuerda que para esto vive Cristo en ti. Por eso les decía, ya no depende de nosotros. Él desea transformar, darle una forma diferente a tu carácter y tu conducta. Y bueno, como nos conducíamos antes, somos mal geniados, somos impacientes. Bueno, Jesús puede transformar nuestro carácter y nuestra conducta, nuestra manera de conducirnos. ¿Y cómo? En la semejanza, imagínense, del carácter y de la conducta de Él. Es decir, que ahora tu carácter refleje el carácter de Cristo, tu conducta refleje la conducta de Jesucristo. Y que Él lo hará en la medida en que tú se lo permitas. Así como Jesús fue todo un caballero, nunca entró, ¿cierto? A las malas en nuestra vida. Él esperó que tú le abrieras la puerta de tu corazón, ¿cierto? Y bueno, hay que recuerdes ese momento de tu salvación. ¿Qué pasó ahí? Tú le dijiste a Dios, yo quiero que entres. Pero así también va a ser tu diario vivir. Cada mañana que te levantas, cada que abres tus ojos, es una nueva oportunidad que tu Dios te está dando para que tú le digas, yo quiero que hoy también seas parte de mi vida y hoy controles todo lo que estaré haciendo y viviendo, ¿cierto? Entonces, en la medida que se lo permitamos. Pero si diariamente renuncias a toda confianza en ti mismo para depender únicamente del Señor, y si te abstienes de tomar decisiones independientes, o sea, como uno solo, para aceptar y obedecer la voluntad de Él, entonces la gloriosa vida de Cristo se manifestará en ti. Claro que sí, depende de qué estés decidiendo tú, qué estés haciendo, ¿cierto? Esa abstención que te lleva a decir, yo ya no voy a manejar mi vida, ¿cierto? Me voy a quedar quieto, voy a descansar en Dios. Algo que yo sé que algunas veces nos cuesta, más en este mundo que nos está llevando a mil, que nos obliga en muchas ocasiones a tomar decisiones, a responder casi que de inmediato, pero es ahí donde viene el desafío. No, tómate el tiempo y abstente y permite que sea Él de verdad. Ríndete a la voluntad de Dios, ¿cierto? Es así como Él se va a manifestar en tu vida. Y esto, bueno, es lo que aprendimos en nuestro estudio de Gálatas 2:20 y espero que sí, que se acuerden muy bien de este versículo que es tan, tan importante. Y miren, ojalá lo recuerden de aquí en adelante por el resto de sus vidas. Sí, ustedes me lo preguntan y yo se lo puedo decir y bueno, no sé cuántos años hace que lo memoricé, no tengo ni idea, pero lo que sí les puedo decir es que el recordarlo para mí no me lleva a cumplir con una tarea cuando me lo preguntan. Y, sí, José cumple con ese checklist que se lo sabe. Sabes, cada vez que recuerdo ese versículo, cada vez que lo analizo, que lo medito, de verdad Dios me recuerda cuán importante es vivir mi vida rindiéndome ante Él. Llevo años sabiéndome este versículo, pero definitivamente un versículo que hoy en día sigue siendo vigente y lo será para cada uno de nosotros. Bueno, pero como dice entonces, es posible, no obstante, que se te haya dificultado poner en práctica lo que aprendiste. Y si somos humanos, yo creo que todos vamos a decir, José, yo estoy ahí en esa parte. Sabes que a mí también se me ha dificultado. Y bueno, te quiero decir, es que todavía tenemos una parte humana, una parte que es débil, la carne es débil y es duro porque esa parte está jalando,
nos está queriendo llevar como un imán, nos está atrayendo hacia el pecado. Entonces no va a ser una lucha fácil, porque adentro de nosotros hay algo que también nos lleva a querer otra vez volver a mancharnos, a ensuciarnos en ese pecado. Por eso nos va a costar un poquito poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Pero dice entonces, la razón es que tienes un enemigo que te quiere estorbar, es decir, hay alguien que quiere aprovechar esa debilidad nuestra, esa tendencia que tenemos hacia el pecado. Y ese enemigo tiene nombre. Y ese enemigo no es alguien imaginario, no es como alguien que nos quiere asustar y como que para que no hagamos las cosas de una manera X o Y o Z. No, es un enemigo real que está mirando tu vida, que está considerándote en todo momento. Pero sabes, es un enemigo, es alguien que no te quiere y que quiere destruir tu vida. Es alguien que está buscando a toda costa meterse en tu vida para hacerte daño. Alguien que ni siquiera duerme. No te la quiere hacer fácil. No, no la va a hacer fácil. Pero por esa razón, al entender que hay un enemigo grande, tú te vas a dar cuenta que necesitas a alguien que sea más grande y poderoso para poderlo enfrentar. ¿Cierto? No te vas a ir desarmado frente a un enemigo que sabes que está, como dicen en las películas, armado hasta los dientes. Seguro que no. Este enemigo es el diablo, como lo dice ahí. Su propósito, ¿sabes? Él tiene un propósito, tiene una razón para meterse en nuestras vidas. Es hacerte pecar, hacerte fallarle a Dios. Y su arma, porque la tiene, es la tentación. Pero, ¿sabes? Dios está contigo. Y en su palabra, en la Biblia, te muestra la manera de vencer. Es decir, es posible. De estas cosas estudiaremos hoy. Y bueno, quiero compartirles aquí primero un versículo en Primera de Juan, ahí muy cerca a Apocalipsis, Primera de Juan, para precisamente pensar un poco en esto, en ese enemigo que tenemos que está bien bravo. Primera de Juan capítulo 4. De pronto, Juan C. Quiroga, si tú me ayudas a leer Primera de Juan 4:4, porfa. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Bueno, primero esa palabra hijitos nos conmueve, ese amor de Dios tan grande para con nosotros, ¿cómo nos llama? Hijitos. Y así te ve Dios, ¿sabes? De verdad con un amor impresionante. Y nos está aquí enseñando que somos de Dios. Y eso nos da mucha seguridad y confianza, ¿o no? Saber que estamos en las mejores manos. ¿Cómo te sientes al leer esta porción del versículo? Vosotros sois de Dios. Bueno, sin duda alguna, no sé si de pronto estés pasando por alguna prueba, algún problema, porque yo creo que todos los pasamos o no. Pero cuando tú lees, vosotros sois de Dios, ¿qué tan seguro te hace sentir eso? ¿Qué tan confiado aún en medio del problema por el que puedes estar pasando? Pero dice que aún siendo de Dios, dice, y los habéis vencido. Y bueno, a ese los habéis vencido, si lees el título del capítulo 4 está hablando del espíritu del anticristo. Es decir, hemos vencido al mismo diablo y a todo lo que tiene que ver con el diablo, porque somos de Dios. Pero la razón por la que hemos vencido no es porque tú y yo seamos más fuertes y tengamos ahora ese poder de vencer al enemigo. Dice, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Y quién está en ustedes? Y en cada uno de nosotros esta noche, Jesucristo. Y dice que es mayor que el que está en el mundo. Es decir, es ahí donde tienes toda la seguridad, que Él tiene todo el poder. Y bueno, lo vamos a ver en un momento, pero Él fue el que venció la muerte y el que venció el pecado. Jesucristo. Y estás en sus manos y Él ahora está a nuestro alcance, a nuestro lado, queriendo ayudarnos para enfrentar cada tentación. Pero bueno, dice ahí adelante, en Primera de Pedro 5:8 leemos estas palabras. Y bueno, aunque está escrito, lo vamos a buscar en la Biblia, estamos ahí muy cerquita, unas paginitas atrás, Primera de Pedro 5:8. Y bueno, Natalia Arango, te pediría el favor me ayudes leyendo Primera de Pedro 5:8.
No te oímos porque estás silenciada, tranqui. Son cosas de la tecnología y de las reuniones virtuales frescas. Perdón, 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 perdón. Tranqui. Te preguntaba que si había algún problema si no es con la Biblia Reina Valera, porque no tengo esa todavía. Bueno, sí sería mejor leerla de la versión original. Si quieres la puedes descargar, puede ser en el transcurso de esta nochecita, para que la tengas por lo menos en tu celular, mientras que tienes una versión en blanco y negro, es decir, en papel. Pero entonces, bueno, voy a aprovechar y lo leo yo. Tranqui, Natalia. Bueno, No, voy no a te ponerla a preocupes. descargar de una vez. Eso, súper. Yo también la tengo ahí por si acaso en algún momento la quiero leer y no Perdón. tengo la... No, tranqui. Pero dice a continuación, sed sobrios y velad. Y bueno, ese sobrios es que nada te controle y velad es que estés despierto. Ay, perdón. Buenísimo. Ah, ¿Te salió? Te salió. Espérate, esperémoslo un segundo. A ver, yo creo que vuelvo a entrar. Estábamos en primera de Pedro 5:8, ¿cierto? Pero vamos a ir leyendo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo que venía diciendo José, ¿no? No es un juego, es un adversario. Y la Biblia nos dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando no tenemos cuidado de esto, pues seguramente podemos tener problemas. En lo personal conozco eh, amigos, hermanos en la fe, que han caído desafortunadamente por decir algo, decirlo así, en las garras de Satanás, y realmente les ha destrozado la vida. No es que trae frustración o tristeza, no, destroza la vida. Realmente destroza hogares, destroza la vida de las personas, ah, ¿cierto? Y ese es el adversario, ese es Satanás. Entonces, pues mientras entra José, si quieren sigamos ahí con la lectura, dice, bueno, luego el versículo que está también ahí en la lección, dice, el diablo, si me siguen ahí, está enojado, ¿cierto? Contigo, porque te ha perdido, ¿cierto? Nos ha perdido. La misma Biblia nos enseña que, José me está escribiendo, perdón, ya. La misma Biblia nos enseña que el diablo nos ha perdido, de hecho lo dice así, ¿cierto? Pasamos, pero ya llegó José, pasamos del reino de las tinieblas al reino de Dios, ¿cierto? Y nos perdió, y el hecho de que nos haya perdido hace, hace que esté enojado con nosotros. Listo, José. gracias, Freddy. Se me apagó el computador. Y es que estoy en un computador que no es el mío se me dañó y este computador no avisa cuando la batería se está acabando. Qué pena, perdónenme. Dale, fresco. Pero Ahí vamos. ya explicaste primera de Pedro 5:8, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya Muy estábamos era bien. orando. Ah, ya. Uy, pero te rindió un montón, Freddy. No, sí, qué pena con ustedes, pero bien, de verdad un versículo que nos deja ver con claridad y esa palabra la pueden resaltar muy bien. No o sea, de verdad para tener como claridad adversario. Y la palabra adversario aquí literalmente tiene que ver con un enemigo, con alguien que va en contra tuya, ¿cierto? No es alguien que como que medio le caemos mal, no, es alguien que de verdad nos odia, lo podríamos decir de esa manera, y quiere destruirnos. Un adversario quiere lo peor para la otra persona. Y eso es lo que quiere el diablo con nosotros. Y bueno, como dice ahí, no sé si Freddy alcanzó a leer antes de tu conversión a Cristo, como dice 2 Timoteo 2:26, el diablo te tenía cautivo en sus lazos y hacías su voluntad. ¿Ese lo alcanzaron a leer? Listo, entonces busquemos 2 Timoteo. Estamos ahí cerca, mano izquierda. Yo
¿Alguien Yo, habló? yo la leo. Ah, Natalia, Que ya no te... pude leer la otra, ya la tengo aquí en el celular. Súper, súper, dale. Segunda de Dice, Timoteo 2:26. 2 Timoteo 2:26. Y Perdóname, escapen, ay, perdón, no, tranquilo, si me ayudas leyendo desde el versículo 24 como para tener un poquito el contexto. listo, listo. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les condena que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Y si se dan cuenta en el versículo 25 especialmente habla de esas personas a las que podemos que con mansedumbre explicarles, enseñarles quién es Dios, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y no sé qué sintieron cuando leyeron esta porción, pero saben que leerlo nos hace recordar nuestra vida pasada, nos hace recordar que nosotros estuvimos ahí y por la gracia de Dios nos concedió, como dice ahí, que nos arrepintiéramos para conocer la verdad. Y sabes, ahí estuvimos nosotros, como dice el versículo 26, estuvimos en los lazos del diablo, cautivos a voluntad de él. Y esa voluntad de él es que tú ya no te podías manejar, tú tenías que obedecer a esa persona, la voluntad del diablo. Y bueno, padre de mentira, engañador, alguien que lo único que quiere realmente es destruir a la humanidad, como arrancó con Adán y Eva. ¿Qué quiere para nosotros? La voluntad de Él para con nosotros no es nada bueno. Y bueno, por eso una y otra vez viviendo esa vida de pecado. Y bueno, gracias a Dios podemos decir que escapamos de esos lazos, se rompieron esas ataduras, como continúa diciendo en nuestra cartilla, pero ya no es así, ¿cierto? Ya no es así. Según Colosenses 1:13, y ahorita lo buscamos, Dios te ha librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y vamos a buscar Colosenses, estamos ahí también muy cerca a mano izquierda, está esta carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice, se los voy leyendo, dice, el cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, está hablando de Dios Padre, cómo nos trasladó, ¿cierto? Y tan bonito poder ahora nosotros decir, ya no estamos en esas tinieblas y ahora estamos en ese reino donde está Jesús mismo y nos trasladó, nos cambió de morada y ya no estamos viviendo en una casa sucia, destruida, acabada, que huele feo. Ahora estamos viviendo en el mismo lugar donde Jesús vive, un lugar donde no hay pecado, donde no hay maldad. Ese es el lugar a donde Él nos ha trasladado. Dios mismo nos llevó ahí. En otras palabras, tú has cambiado de ciudadanía y bueno, sé que hemos hablado de esto en varias ocasiones. Antes pertenecías al reino de las tinieblas y el diablo ejercía autoridad sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Pero ahora eres ciudadano del reino de Cristo y el diablo ya no tiene ningún derecho en tu vida, ya no lo tiene. Pero algo que sí puede hacer es que está enojado contigo. Él sabe que ya no te puede sacar de ese reino, de esa familia en donde estamos, de la familia de Dios, pero ese enojo, esa ira que él tiene contra nosotros, sí lo va a motivar a buscar que esa relación de padre a hijo sea una relación cada vez más rota o inútil, infructuosa, podríamos decirlo también de esa manera. Pero el diablo está enojado también por el hecho de que ahora Dios se propone usarte a ti. Pon tu nombre ahí y no lo dudes ni un segundo. Él te quiere usar a ti y lo veremos, no se imaginan, de aquí en adelante de diferentes maneras.
Él se propone usarte como testigo de su poder libertador. ¿Te imaginas alguien que te conoce y pueda decir, uy, pero esta persona antes yo la veía decir mentiras y bueno, no sé cuántas cosas más nos han visto hacer, ese pecado o pecados que nos vieron hacer esas personas que estaban a nuestro alrededor y ellos mismos decir, pero yo he visto el cambio en esta persona? ¿Saben qué están viendo? Están viendo el poder de Dios en la vida de una persona. No están viendo nuestra capacidad para salir adelante, para haber dejado ese pecado. Están viendo a Jesús mismo, cómo está transformando tu vida. Pero si diariamente, como dice ahí, tú permites que Cristo viva su vida en ti, ¿cierto? Como estudiamos en la clase, en la lección pasada, entonces es entonces cuando vas a ser un instrumento efectivo en las manos de Dios para que otras personas más se salven. Y bueno, yo no sé si tú piensas en esas personas que están a tu alrededor, si miras a tu alrededor. Primero, yo creo que hay personas que tienes a tu alrededor muy cercanas que no tienen una relación con Cristo. Yo pensaría que ese es el caso de cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué piensas cuando ves a esa persona? ¿Te importa, te interesa, te duele saber que esa persona si muere va para el infierno? Porque yo creo que es lo mínimo que sucede en nuestro corazón al entender la salvación, al recibir a Cristo, al comprender cómo Él está ahora sacándonos a tener una vida nueva, una vida diferente. Seguro vamos a poder entender que Dios nos quiere usar en la vida de esas personas que están ahí, que necesitan también de la salvación. Pero es ahí donde viene un pero negativo. Para evitar que tal cosa suceda, el diablo te ataca. Su propósito es hacerte pecar, como ya lo habíamos hablado. Él sabe que cualquier pecado rompe tu íntima comunión con Dios. Es como cuando uno coge una carta a alguien que le escribe una carta muy bonita y uno la rompe. Es que quiere acabar por completo con ese contenido. Y bueno, busquemos Isaías 59, está casi en la mitad de la Biblia, a mano derecha de los Salmos, Isaías 59, 2. Y ahí mientras van llegando tranquilos, yo les voy leyendo. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. ¿Entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios. ¿A causa de qué? De nuestras iniquidades. Y vuestros pecados, o sea, los nuestros, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí lo que nos está enseñando Dios es que nuestro mismo pecado nos divide de tal manera que esas oraciones que tú puedas hacer no van a pasar del techo. Entonces sí, ya eres un hijo de Dios, ya recibiste a Cristo sin duda alguna, pero resulta que caíste, cediste ante la tentación, como lo estamos viendo esta noche. Y el ceder a la tentación, como lo vamos a hablar más a detalle ahorita, se convierte en pecado y ese pecado, como dice Isaías, nos divide y hace que Dios oculte su rostro para no oír. Y no quiere decir que Él no nos esté mirando, que Él no tenga la capacidad de oír nuestras oraciones. Quiere decir que esas oraciones no van a tener realmente ningún resultado delante de Dios por nuestro pecado. Se hacen inútiles esas oraciones. Y ahí a mano izquierda vamos a mirar el Salmo 66, 18. Es mirar este versículo o esta verdad de una manera diferente, ¿cierto? En contraste a lo que decía Isaías. Y aquí el salmista, Isaías 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, ¿qué pasa? El Señor no me habría escuchado. Pero lo podemos decir de otra manera, y arrancando como dice al final, el Señor me escuchó porque en mi corazón no mire la iniquidad. Es decir, el salmista aquí nos deja ver con claridad que tenía una conciencia tan clara que el pecado rompía esa posibilidad que esa oración no llegara a Dios, que por eso dice, no, yo me cuidé de vivir una vida de pecado, me alejé de todo el pecado que podía suceder alrededor de mi vida y por el contrario
no la miré ni la contemplé, no la consideré. Y por esa razón tengo la tranquilidad que Dios me escuchó. ¿Te imaginas uno poder de verdad tener la certeza que esa oración está llegando a los oídos de Dios? Porque tú mismo sabes cómo es tu vida, tú mismo sabes cómo estás viviendo, tú mismo puedes hacer un autoexamen de qué está pasando alrededor tuyo. Y aquí el salmista nos deja ver que hizo ese examen y pasó la prueba. Y por eso Dios le escuchó. Bueno, pero entonces es ahí cuando nos damos cuenta que el enemigo entiende muy bien cómo el pecado va a causar un daño grande entre nosotros y nuestro Dios. Pero sabe también que cuando te apartas del Señor, no puedes llevar fruto para Él. Y bueno, ya lo vimos, Dios te quiere usar, como enseña Juan 15:5, y vamos a buscar ahí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio del Nuevo Testamento, Juan 15:5. Y bueno, aquí Jesús siempre utilizando un buen ejemplo, dice en el 5, yo soy la vid, es decir, ese árbol de las uvas, yo soy la vid, vosotros que somos nosotros los pámpanos, es decir, de donde salen las uvitas, de ese lugar del árbol donde salen las uvas. Pero dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. No, dice mucho fruto, ¿cierto? Pero al final dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y bueno, mucha gente lee este versículo y lo usa para enseñar cosas que no son, pero si nos damos cuenta dentro del contexto de lo que está hablando aquí Jesucristo es, y como lo dice aún este mismo versículo, está hablando de ese fruto de almas, de ser usados en la vida de otras personas para que se conviertan a Jesucristo. Y dice que si tú te separas de Jesús, si tú te separas de Dios, y esto lo podemos hacer de una manera práctica cuando tú dejas de leer la Biblia, ¿qué estás haciendo? Te estás separando de Dios. Cuando tú dejas de llegar a tu iglesia, a donde tu familia en Cristo, ¿qué está pasando? Te estás separando del Señor, porque el Señor estableció la iglesia para nuestro cuidado y protección. Si tú te estás separando de las enseñanzas que la iglesia está preparando para ti a través de tu ministerio, a través de algún retiro, a través de algún encuentro, te estás separando de Dios. Si ya ni siquiera te dan ganas de orar, te estás separando de Dios. Y entonces es ahí cuando nos damos cuenta que nada podemos hacer. Queremos llevar fruto lejos o separados de Dios, es imposible. Queremos que nuestras personas, nuestros familiares y amigos que están viviendo una vida miserable, triste, llena de pecado, reciban a Cristo, pero tú estás lejos del Señor. Va a ser de verdad muy difícil que lleves fruto, que tú lleves fruto para el Señor. Porque Jesús dice, nada podéis hacer. Entonces, para debilitar tu testimonio cristiano, el diablo procura hacerte pecar. El arma que emplea para ello es la tentación. Ahora bien, respecto a esta arma del diablo, hay tres cosas alentadoras que decir. Wow, gracias a Dios, alentadoras. En primer lugar, no es pecado ser tentado, como enseña Hebreos 4:15. El mismo Señor Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo resaltamos en mayúscula, aunque pues en la Biblia obviamente no está así, pero lo pueden leer, lo pueden, bueno, seguramente ya lo hicieron, pero aquí le estamos dando énfasis a algo que es importante, porque mucha gente puede ver, no, es que la tentación es terrible porque es pecado. No, no, no. Primero, una cosa positiva, tranquilos. La tentación es el arma del diablo, pero no significa que ya sea pecado. El pecado no consiste en ser tentado, como dice ahí, sino en ceder a la tentación. Primera cosa alentadora. En segundo lugar, Dios puede tornar la tentación del diablo en un medio de bendición tan tremendo como dice Santiago 1:12 ahí adelante, dice, bienaventurado, es decir, feliz, alguien lleno de alegría, de gozo, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, soportado, ¿cierto? La prueba, recibirá la corona de vida, esa corona de vivir realmente la vida que Dios esperaba de nosotros
Bueno, esto quiere decir que cuando la tentación es vencida, el creyente, o sea, tú y yo, victorioso, queda fortalecido para luchar mejor contra tentaciones futuras. Es coronado con la bendición de una vida espiritual más vigorosa, más fuerte. Y claro, es normal y es natural que esto empiece a pasar en nuestras vidas. Ahora las tentaciones de alguna manera nos van a ayudar a fortalecernos. Seguramente cuando somos bebecitos en Cristo va a ser un poco más difícil el soportar, el resistir esas tentaciones. Pero sabes, por eso Dios nos pone personas a nuestro alrededor, una iglesia que nos quiere guiar, que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Porque es ahí cuando tú vas a poner los ojos en Dios y te vas a dejar llevar de la mano para poder estar viviendo esas tentaciones de la mano de Dios, enfrentándolas como debe ser. Y sabes, claro, vas creciendo, vas madurando y ya más adelante al diablo le va a quedar más difícil hacerte pecar porque estás más fuerte y vigoroso, porque has permitido que el Señor controle cada vez más tu vida. Y la tercera cosa alentadora es que Dios ofrece ayudarte a vencer. No estamos solos. Su oferta está en 1 Corintios 10 del 12 al 14. Y bueno, aquí está el versículo que estaremos aprendiendo en memoria. Yo pienso que es como el versículo más largo de todas las 3 lecciones. Son 3 versículos, ¿cierto? Pero son 3 versículos muy, muy desafiantes. Y bueno, yo sé que de pronto todavía no se lo saben, tranquilos. La idea es que dentro de 8 días ya lo tengamos más memorizado, pero sí les animo a ir de verdad analizando cada palabra de este versículo. Y bueno, se los voy a leer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En este importante pasaje, los versículos 12 y 14 son mandamientos. ¿Y por qué los pongo así? ¿Cierto? Arriba y abajo. Bueno, porque las promesas están encerradas, es decir, el versículo 13, en los mandamientos. Esto indica que están estrechamente relacionados entre sí. Dios cumplirá fielmente las dos promesas cuando tú seas igualmente fiel en obedecer los dos mandamientos. No sé si les ha pasado o si han escuchado algún caso de personas que dicen, no, es que Dios promete que todas las cosas nos ayudan a bien. Hay un versículo en Romanos que dice así, que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ese versículo dice algo más. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces hay una condición. Y no es que todo lo que yo esté viviendo me va a servir para algo positivo, porque depende de si tú estás amando a Dios, y ese amar a Dios significa que tú estás guardando su palabra. Y es que generalmente Dios te hace una promesa, pero esa promesa va ligada, está de la mano con algo que Dios espera que tú hagas. Y aquí sin duda alguna, esos mandamientos los vemos también relacionados completamente con las promesas de Dios. Bueno, el primer mandamiento es que no confíes para nada en ti mismo. Y por eso ahí está escrito otra vez, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como dice Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento, antes de caernos de ese golpe, de rasparnos la rodilla, es la soberbia, es decir, ese que se cree que yo lo puedo, yo no necesito ayuda, yo soy autosuficiente, que a mí yo soy el chacho de los chachos, contra mí nadie puede. Pero por eso dice, primero es la soberbia y después viene el quebrantamiento. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y aquí lo que estamos aprendiendo es, mira, no confíes en ti mismo. No vayas a pensar que tienes la posibilidad. Y bueno, para el caso de los hombres es como si estuvieran con una mujer pues súper bonita y entonces se van y se encierran con ella y dicen, no, pero yo no voy a hacer nada. Mira, es mejor que ni lo digas. Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado de pensar que vamos a poder enfrentar una tentación en nuestras fuerzas, porque automáticamente, y la Biblia lo enseña y Dios no se equivoca, va a venir la caída después de
creer que lo podíamos lograr. Nunca confiemos en nosotros mismos, porque ahí inmediatamente nos vamos a estrellar con la realidad. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Eso fue lo que le pasó a Pedro, ¿cierto? Confiadamente en él mismo, en sus fuerzas, le dijo a su maestro, imagínate, le dijo a Jesús, aunque todos, ¿cierto? Aunque mis hermanos en Cristo, aunque los discípulos se escandalicen de ti, como que se alejen y te nieguen, yo nunca, nunca, imagínense lo que está diciendo acá, me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Es decir, si yo tengo que hacerme al lado tuyo en esa cruz, ahí yo voy a estar, pero yo no te voy a negar. Imagínense esto tan fuerte que Pedro le estaba diciendo a Jesús. El problema yo creo que no era la motivación. El problema de Pedro es que confió en sí mismo, en su carne. Seguramente él, con todas las mejores intenciones, le dijo esto a Jesús. Y lo que te estoy diciendo es, tú puedes tener las mejores motivaciones. No, yo estoy conociendo a un muchacho, una muchacha y la voy a ganar para Cristo. Lo voy a ganar para Cristo. Y de pronto tienes una buena motivación, pero lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, pensando que nosotros podemos contra esa tentación. Un muchacho que te gusta, una muchacha que te gusta, ¿cierto? ¿Y cuál fue el resultado de Pedro? Bueno, dice ahí en la cartilla y todos sabemos el triste resultado. Lo negó no una ni dos, lo negó 3 veces. Y dice la Biblia que después de la tercera ocasión en que lo niega, dice que lloró amargamente. ¿Sabes? Porque es lo que la Biblia nos dice y nos enseña como lo leímos ahorita en Proverbios. Viene ese quebrantamiento. Realmente es ahí cuando decimos, la embarré, confié en mí mismo y aquí está el resultado. Por tanto, lo primero que tienes que hacer para vencer la tentación es desconfiar de ti mismo para depender totalmente del Señor. Y sí, el segundo mandamiento, después de no confiar en ti, es huid de la idolatría. Pero bueno, la idolatría de pronto nos han enseñado que puede ser una imagen, ¿cierto? Algo que tenemos ahí en la casa, colgado en un cuadro o una figura. Hoy vamos a ver que no es así. Un ídolo no es solamente una imagen o figura. Ezequiel habla también de ídolos en el corazón y aquí les pido me acompañen a buscar Ezequiel 14:3. Si te acuerdas dónde estaba Isaías, que ya lo buscamos hace un ratico, a mano derecha de Isaías está Jeremías y bueno, ahí va Lamentaciones y después de Lamentaciones ya llegamos a Ezequiel 14:3, versículo 3. Listo, dice a continuación, Ezequiel 14:3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos, ¿en dónde? En su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Y nos está enseñando que Dios no está presente cuando ponemos esos ídolos en el corazón. Y un ídolo en el corazón, bueno, como dice en nuestro material, es cualquier cosa o aún persona, podríamos también ponerlo así, que te aparte, mira, de una lealtad suprema. Y esta palabra lealtad, de ser leales al que te salvó, al que pagó el precio más alto por ti, una lealtad suprema a Dios, eso se convierte en un ídolo para ti. Así es que cuando sabes que alguna cosa te provoca la tentación de pecar, ¿qué debemos hacer? Huir de esa cosa. Y bueno, tenemos un muy buen ejemplo. Lo puedes leer en Génesis capítulo 39 de José, este hombre que está con la esposa de su jefe, ¿cierto? De Potifar. ¿Y qué pasó con esta mujer? Le llamaba la atención José y lo estuvo seduciendo. Y finalmente llegó el instante en que ella dijo, de aquí no se va si no me da gusto. Y le quitó la ropa. Pero este hombre no se quedó ahí parado en ese cuarto diciendo, no, pero yo puedo, yo tengo las fuerzas de soportar esta tentación y vas a ver que yo no caigo. Él salió corriendo, como decimos popularmente, ¿cierto? Patitas, ¿para qué te quiero?
para correr. Y recuerda, una de las maneras de enfrentar la tentación es salir corriendo. No te quedes ahí, porque vas a estar, va a ir creciendo, ¿cierto? Va a ir aumentando el nivel de la tentación al punto que va a llegar el momento en que vas a ceder. Y ahí sí se va a convertir en pecado. Ahora dice entonces, muy bien, si has obedecido estos dos mandatos, ¿cierto? De no confiar en ti mismo, de huir, entonces puedes confiar plenamente en que Dios te cumplirá sus dos promesas. En primer lugar, pondrá freno a tu enemigo. No permitirá que te ponga adelante ninguna tentación que tú no puedas vencer. ¿Cierto? No, es que esto era más grande que yo, esto no, yo no podía con eso y por eso tuve que vencerla. No. Si tú cumpliste esos dos mandamientos, Dios te va a decir, mira, esa tentación no era más grande de lo que tú pudieras enfrentar, ¿cierto? Y en segundo lugar, juntamente con la tentación permitida por Dios, te dará una salida para que no caigas en la trampa. Y bueno, esta salida incluso se encuentra a través de la oración. Cuando tú de verdad te rindes delante de Dios, le buscas y le dices, ayúdame, reconociendo y recordando esa promesa que Él te da de que no estás solo, que Él ahora está contigo. Y lo buscas a través de la oración y le pides ayuda. Tu victoria, como lo vimos también en la lección número 2, está en Cristo. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo, Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, es decir, a nosotros, cada uno de nosotros como creyentes. Así pues, mientras más cerca vivas del Señor, más seguro estarás. Pero entre más lejos estés del Señor, y ayúdame, busquemos otra vez Hebreos. Yo creo que ya te acuerdas más o menos dónde está Hebreos 4, Hebreos capítulo 4. Y dice el versículo 16, Hebreos 4, 16. Yo veo que ahí ya están llegando, les doy un tiempito, tranquilos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese oportuno socorro tiene que ver con que es a tiempo, no es después de que ya caíste y metiste la manito y te ensuciaste. Ay, no, pero fue solo la mano. O sea, yo no llegué hasta el fondo del asunto. Solo fue un pedacito. Pecado es pecado, ¿cierto? Incluso lo enseña Santiago. Así sea un solo pecado. Es como si hubieras violado todos los mandamientos. Es lo que enseña Santiago. Y Dios nos está diciendo, mira, yo te quiero dar el oportuno socorro a tiempo, antes de que esto pase a mayores. Yo quiero que esta tentación de verdad se convierta en una bendición, que salgas fortalecido, que puedas entender quién soy yo y cuán poderoso soy. Yo no quiero que tú te manches y te ensucies. Yo te limpié con mi sangre y te quiero limpio. No quiero que vuelvas a ensuciarte y ahí estoy yo para darte la mano. Y lo estamos buscando porque dice, si se dan cuenta la primera palabra del versículo, acerquémonos. Es que depende de ti. ¿Lo estás buscando en esos momentos de tentación? ¿O al contrario te olvidas de Dios? Por eso lo que estábamos leyendo ahí, entre más cerca estás de Dios, más fácil será vencer esa tentación. Más seguro estarás, como dice ahí, ¿cierto? Entonces el verdadero peligro no es la tentación. Yo creo que el verdadero peligro es que te alejes de Dios, porque la tentación sin duda alguna va a venir. Pero ¿cuál es el peligro? Que lo vayas a enfrentar solo, sin Dios. Ahí sí que hay un peligro grande. Bueno, en nuestra próxima lección, que será en 15 días, estaremos contestando una pregunta que tarde o temprano cada nuevo creyente tendrá que hacerse. Y sí, va a ser una pregunta un poquito dolorosa. Pero mientras tanto, bueno, vamos a repasar un poquito el cuestionario. ¿Cómo les fue con el cuestionario? ¿Bien? José, perdona, dijiste que dentro de Sí. 15 días. Sí.
¿Dentro de 8 días no hay clase o es por lo que dentro de 8 días vemos el bosquejo? Ah, no, porque es que ese parrafito hace referencia a lo que vamos a ver en la lección número 4, que es la de perdón y restauración. Entonces, es una pregunta que tendremos que responder. Pero no, en 8 días nos vemos para continuar con el bosquejo, pero muy buena pregunta, Freddy, gracias. Bueno, les voy a ir leyendo las preguntas y las respuestas. Si alguien de pronto tiene algo que no era, tranquilo, puedes borrar. La idea es esa precisamente, por eso lo vamos a repasar. Bueno, ¿quién es tu enemigo? El diablo. El diablo. ¿Cuál es su propósito? Hacerme Destruirlo. pecar. ¿Por qué está enojado contigo el diablo? Flor, ¿te puedo pedir si me ayudas a silenciar el micrófono? ¿Por qué está enojado contigo el diablo? Porque me ha perdido, primero. Segundo, porque Dios se propone usarme como testigo de su poder libertador. Testigo de su poder libertador. ¿Por qué quiere el diablo hacerte pecar? Porque él sabe que cualquier pecado rompe mi íntima comunión con Dios. Y porque él sabe que cuando un creyente se aparta del Señor, no puede llevar fruto para Dios. No puede llevar fruto para Dios. Entonces procura hacerme pecar para debilitar mi testimonio cristiano. ¿Cuál es el arma que el diablo emplea con el fin de hacerte pecar? Bueno, creo que quedó clarísimo esta noche, ¿cierto? La tentación. ¿Qué 3 cosas alentadoras podemos decir respecto a la tentación? Bueno, primero, que no es pecado ser tentado, no es pecado. Segundo, que Dios puede tornar la tentación en un medio de bendición, ¿cierto? Porque nos saca victoriosos y fortalecidos. Y en tercer lugar, que Dios ofrece ayudarme a vencer. Por eso nos podemos acercar confiadamente a su trono de gracia. Explica cómo Dios puede tornar la tentación en un medio de bendición. Cuando la tentación es vencida, el creyente victorioso queda fortalecido para luchar mejor contra tentaciones futuras, porque vendrán sin duda alguna. Bueno, ya aprendiste de memoria 1 Corintios y de pronto no, así que tranquilo, no te sientas mal y la idea sí es animarnos a estar ahí haciendo la tarea. ¿Qué indica el hecho de que en este pasaje las promesas están encerradas entre los mandamientos? Bueno, indican que están estrechamente relacionados entre sí y que Dios cumplirá fielmente las 2 promesas cuando yo sea igualmente fiel en obedecer los 2 mandamientos. Fiel. ¿Cuál es el primer mandamiento de este pasaje? El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? O sea, no confiar en nosotros mismos. ¿Cuál es el segundo mandamiento de este pasaje? Huir de la idolatría, salir corriendo. ¿Un ídolo es siempre alguna imagen o figura? Ya entendimos que no. Súper bien, ahí veo sus rostros. ¿Qué es un ídolo para ti entonces? Bueno, cualquier cosa que me aparte de una lealtad suprema a Dios es un ídolo para mí. Y bueno, obviamente entenderlo nos va a ayudar a reconocerlo, pero también a dejar eso a un lado. Cuando sabes que alguna cosa te provoca la tentación de pecar, ¿qué debes hacer? Bueno, de verdad, ya lo vimos. Debo huir de esa cosa. No quedarme ahí porque voy a correr un riesgo mucho más grande. ¿Qué es lo que Dios te promete en 1 Corintios 10:13? Bueno, primero, promete poner freno a mi enemigo. Es decir, no permitirá que me ponga adelante ninguna tentación que yo no pueda vencer. Y también me promete que con cada tentación permitida me dará una salida para que no caiga en la trampa. Y bueno, según Hebreos 2:18, ¿dónde está tu victoria? En Cristo. Y es como recordamos un poquito la lección número 2, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que habíamos hablado precisamente? Que Cristo ahora vive en ti y te capacita para vivir una vida verdaderamente cristiana, como auténtico hijo de Dios. Y esa es la clave. Y eso es lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante de diferentes maneras. Mira, entre más pegado estés de Jesús, más dependiente de Él, más permitiendo que sea Él en tu vida, más fácil te vas a dar cuenta que esa vida de pronto difícil, que esas circunstancias dolorosas que nos rodean van a ser más llevaderas y incluso
veremos el poder y la grandeza de Dios ahí obrando. Bueno, por tiempo vamos a dejar aquí. De pronto escucharles si tienen alguna pregunta, alguna duda en cuanto a lo que vimos en esta noche. Alejandra, yo veo que... Yo tengo una pregunta. Dale, dale. Digamos que, bueno, yo no, o sea, se supone que el diablo te conoce para saber cuál es como la tentación en la que puedes caer. Esa es una. Y la segunda sería, digamos que el diablo sabe que tú tienes determinada tentación, pero digamos que tú la estás venciendo con la oración. Es posible que, digamos, tú puedas caer como en otro tipo de tentación, es decir, si mi tentación eran los hombres, ahora ya no entra por ahí, sino por el juego, una cosa así. Entonces, esas dos cosas. Bueno, muy bien. Ahí, Freddy, cualquier cosa me ayudas, tranquilo. Pero en primer lugar, lo que preguntas, Aleja, claro que sí. Él nos conoce muy bien. Bueno, la Biblia dice en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y habla básicamente que el diablo era nuestro padre. Y como padre, pues nos conocía muy bien. Hacíamos lo que Él nos pedía, incluso hoy lo vimos en otro versículo, que estábamos cautivos a voluntad de Él, ¿recuerdan? Eso significa que esa relación tan estrecha que teníamos con Él permitía que Él conociera muy bien, porque Él mismo nos llevó a esa vida de pecado, es decir, Él sabe por dónde tentarnos y por dónde no. Ahora, claro que sí, Aleja, eso también implica que no solamente va a haber un área de pronto en la cual vamos a ser débiles, hay muchas áreas y eso implica que si él ve que por algún área no va funcionando, pues va a aprovechar las otras, cualquier otra, porque somos humanos y tenemos muchas cosas a nuestro alrededor, no solamente la parte sentimental, como puede ser, ¿cierto?, esa atracción hacia una persona del sexo opuesto. Pero también está la tentación del dinero, está la tentación de querer tener un trabajo, no sé, querer tener cosas materiales. Dios nos enseña que el ojo no se sacia, es decir, nosotros queremos y queremos más. Hay muchas cosas en el ser humano que vienen pegadas por naturaleza y el diablo las va a estar aprovechando, sin duda alguna. Él no va a perder el tiempo. Ay, entonces por este lado no se pudo con Alejandra, entonces, bueno, entonces me voy y la dejo sin seguirle tratando de hacer daño. No, él no se va a rendir porque es el adversario, como lo vimos esta noche, y ese adversario va a buscar cualquier cosa, cualquier herramienta para neutralizarte, para hacerte daño, para que tu relación con Dios sea débil y para que tú no seas un buen testimonio al mundo, como lo vimos esta noche. No sé, Fredicito, si tienes algo ahí para complementar. ¿No? Ok. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. José, hola. Dale, David. No, bueno, quedé asustado. Bueno, en la lección aprendemos que incluso después de recibir a Dios, pues podemos seguir siendo tentados. Ahora, si caemos ante esa tentación, pues se separa ese vínculo con Dios, esa, esa unión, nos separamos de Dios. Pero tú dijiste algo de que si después de eso oramos, nuestra oración no iba a pasar del techo, o sea, significa que, no sé, caí ante la tentación, me di cuenta del problema, me arrepiento, oro, ¿no me va a escuchar? Ay, David. Bueno, perdóname que me ría porque no, o sea, es una pregunta muy bonita y muy honesta y gracias por hacerla. Me río por una sencilla razón, porque si recuerdan el último párrafo que les leí, que en la próxima lección veremos una pregunta que todos tendrán que responder en algún momento. ¿Se acuerdan de ese párrafito donde Freddy me preguntó si eran 8 días o en 15 días? Esa pregunta es la que tú acabas de hacer, David. ¿Qué pasa cuando un creyente peca? Y bueno, para no adelantarme, lo vamos a ver en 15 días o vamos a empezar a verlo en 15 días,
pero mientras tanto no te voy a dejar como con la intriga, como no fresco. Ese es nuestro Dios y te quiero contar que en el corazón de Dios y bueno, por lo que conozco de Él, hay un corazón restaurador y ese es el sentir de Dios siempre. Él quiere restaurar nuestra vida aun cuando fallamos y eso es lo que va a llevar a que Él nos dé las herramientas para que cuando pequemos podamos corregir lo que hicimos mal. Él quiere de verdad como un restaurador que coge esa pieza que se rompió y no pegarla y que queda como ahí medio, perdón, utilizo esta palabra medio chambona, yo no sé si, perdón la palabra, pero no nos va a dejar así, nos va a restaurar de tal manera que va a ser tan bonito, pero depende de lo que, incluso tú lo mencionaste, de cómo tú ves el pecado y cómo reaccionas ante ese momento en que, la embarré y pequé. Pero para no adelantarme todavía no te voy a responder muy a fondo, David, y perdóname, pero es solo por eso, es porque lo vamos a ver muy bonito más adelante. Pero muy Ok, chévere tu pregunta. vale, José, no, gracias. Me espero entonces la próxima lección también. Bueno, Gracias. no, a ti. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta antes de terminar? ¿Todo claro de verdad? Y de verdad les animo, por favor, estén leyendo, repasando cada vez lo que estamos viendo, porque eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo a que estos principios queden cada vez más guardados ahí en el corazón. Leo, ahí veo que levantaste la Tengo, mano. ok. Sí, quería, bueno, pues digamos, hablando del tema que estaba hablando ahorita, eso, David. yo, bueno, acá le cuento a todo el grupo, yo me comuniqué contigo, yo te dije que me pasó hace poco, cuidado los dos, qué pena, estoy acá con el gato, mi hija, eh, eh, yo estaba leyendo la Biblia y era casi como si yo no supiera leer, yo te conté a ti que era como, o sea, cerraba la Biblia, 2 minutos yo, pero ¿qué leí? Volví a abrir, volví a pasar. En mi caso hablé contigo, hablé con Daniel Garrido. Dani me dijo que una de las cosas podía ser que o no estaba yo listo para entender eso o que estaba pecando. Pues no sé si fue eso lo que me pasó a mí, pero dejé, digamos que sí, lo que hablaba también, ahorita hablaba, el diablo supo tentarme, yo nunca he sido infiel, nunca he sido nada de eso, entonces como que ese no fue mi problema, pero ya después de estar así, como que supo con que tentarme aparte, con que yo nunca he tenido la tentación y me tentó aparte. Y mira que desde que he dejado ese pecado, me he alejado, he vuelto a conectarme otra vez bien con la Biblia. Ahora, no sé, digamos que la pregunta es, en un caso de esos, ahí cómo debería volver a tomar la relación con Dios, uno sabiendo que pecó, erró y que uno ya sintió que lo estaba alejando de Dios. Bueno, va de la mano un poquito con lo que preguntó David. Y bueno, es como cuando tenemos esa persona que está a nuestro alrededor, o sea, que digamos con mi esposa, y sé que le hice algo que no lo tenía que haber hecho. ¿Cómo arreglo las cosas con ella, Leo? Muy sencillo, ¿cierto? Me tengo que acercar, tengo que reconocer, ¿cierto? Y tengo que pedirle perdón. Pero ese perdón bíblicamente implica, como les acabo de decir, reconocerlo, es decir, de verdad decir, acepto que la embarré, no como la persona que dice, ay, sí, yo la embarré, pero en el fondo no. El perdón bíblicamente es que tú lo reconoces al punto, Leo, que tú te quieres alejar de eso, no lo quieres volver a hacer, ¿cierto? Así arreglamos las cosas con esa persona que hemos ofendido, así arreglamos las cosas con Dios. Y bueno, lo vamos a ver obviamente en detalle y a profundidad en la lección 4, pero aquí es cuando nos duele el corazón, Leo, y cuando le decimos a Dios, mira, de verdad me arrepiento, reconozco mi pecado y quiero arreglar las cosas contigo. Y es ahí donde viene ese espíritu reconciliador o restaurador de Dios, en donde te dice, Leo, mira, yo lo entiendo, sé que fallaste, pero sí, veo que tú quieres hacer las cosas correctas, corregir ese camino, ¿cierto? Te desviaste, la embarraste. Y no solo tú, Leo, mira, yo estuve leyendo los testimonios de cada una de las personas que están esta noche aquí. Me tomé el tiempo de leer tu testimonio y de cada persona. Y es muy bonito ver algunos, nacieron en la iglesia casi que de verdad desde bebecitos y en algún momento ellos nos pueden contar cómo pecaron, hicieron cosas que no estaban bien delante de Dios. Y esta noche están acá como tú,
porque le dijeron a Dios, yo quiero corregir las cosas. Y han visto cómo Dios de verdad ha venido sanando esas heridas y dándoles esa nueva oportunidad. Mira, yo conozco de verdad lo que hay en el corazón de Dios y Dios es el que te da no solo una oportunidad, te da muchas oportunidades. Y por eso Él dice que Él nos da la mano y nos levanta. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es decir, aún de verdad Dios sabe que en algún momento nos vamos a caer, pero también sabe que nos vamos a levantar. Y ese es el punto, Leo, que nos levantemos. Y ese levantarnos es corregir y empezar a caminar cada vez más derechito, ¿cierto? Más como debe ser. Pero bueno, espero haber como respondido un poquito, Leo, a tu pregunta y como te digo y le dije a David, yo sé que lo vamos a analizar y lo vamos a ver más a profundidad a través de la Biblia en la lección número 4. Entonces no me quieres adelantar tanto, pero sí veía como la importancia de responder un poco más a lo que estás preguntando porque sé que es importante y para ti lo es. No sé si con eso ya más Muchas claro, Leo. gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga más preguntas. ¿Bien? José, Dale, David. o Canson, digamos pues es que yo relativamente, no, sí, llevo muy poquito en la iglesia, entonces pues voy aprendiendo de a poco. La pregunta es, digamos, ahorita que yo voy aprendiendo de a poco mientras van avanzando los servicios, también estas clases, no sé, ¿tú qué me recomiendas como para aprender por mi lado? Como yo también tener otros días aparte, no sé por dónde empezar, para seguir aprendiendo un poquito más porque, digamos, hay cosas que yo antes no conocía y en esta, digamos, en esta última serie que terminamos con los servicios del domingo, no sé, ayer me pegaron una bofeteada, me dijeron, David, entiendes así. Yo, ok, ya aprendí. Pero antes no sabía. Digamos, supongo que eso seguirá avanzando, pero digamos, por mi lado, no sé, ¿tú qué me recomiendas por dónde yo podría empezar? Mira, yo no me acuerdo cuánto, Freddy, como 15 días o 20 días, creo que les envié bueno, realmente es una lista de difusión lo que creamos para las 3 elecciones, es decir, ustedes no se dan cuenta que es un grupo y les envié un, De lectura. un plan de lectura. Gracias, Freddy, se me fue la palabra por completo, de un archivo que es un plan de lectura en donde está una guía para que empecemos con lo básico para conocer lo que Dios quiere de nosotros y cómo ir alimentando esa relación con Dios sobre todas las cosas, cómo empezar a leer la Biblia, cómo empezar a tener el hábito de escuchar a Dios, cómo realmente darle la oportunidad a Dios que dirija mi vida. Y en ese plan de lectura me avisa si no lo tienes y te lo paso sin problema, pero tiene que ver incluso con lo que Leonardo mencionaba. Hay veces que nosotros llegamos a la Biblia y no entendemos algunas cosas, y es que hay un versículo, precisamente en 1 de Pedro 2:2, creo, que dice que deseemos como niños la leche espiritual, no adulterada, y esa leche espiritual tiene que ver con que Dios sabe que cuando somos bebecitos necesitamos cosas básicas. No nos va a dar esa bandeja paisa porque nos hace daño. Y la idea sí es empezar leyendo algo práctico y sencillo para digerir, para entender. Y el Nuevo Testamento es lo mejor, arrancar en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, porque si no, entonces se me va a enredar muchísimo esa primera etapa de conocer la palabra de Dios y poder de verdad entender quién es Él. Entonces, ese plan de lectura nos lleva así con el Nuevo Testamento y ya con el tiempo, mucho más adelante, ya le da lugar al Antiguo Testamento que también es importante. Entonces, ahorita te lo voy a volver a reenviar incluso porque me imagino que de pronto no te llegó. Es que como me robaron el celular, no sé si perdí el grupo, Sí, ¿qué pasó? No lo tengo, por favor, si me lo puedes enviar. claro, claro. Ya tranquilo que ahorita terminamos y te Porque es lo... que, de hecho, cuando yo empecé, de hecho, yo llegué a Dios gracias a Romanos. Yo empecé con Romanos. Y todo el Sí. mundo al que le digo me dice como, uy, pero ¿cómo empezar con Romanos? Porque me dicen que es como si fuera un castigo, como que me regañaron ahí. Ok, y sí, pero digamos, ya no quería seguir más con Romanos.
sino de pronto si había alguna otra, por algún otro lado. Si me lo puedes compartir. Sí, tranquilo, ya estoy aquí buscándolo y te lo voy a enviar en un instante apenas lo encuentre. Pero Dale, tranqui que gracias. ya estoy en eso. No, no, señor. Bueno, no sé, ¿alguien más que tenga una última pregunta? Yo tengo una pregunta Dale. relacionada con lo de cuando somos bebés nos dan leche y ya cuando somos más grandes pues ya nos dan comida sólida. Eh, ¿Qué pasa? No sé si de pronto será algo espiritual cuando uno ya está cansado de la leche y ya sabe a qué sabe, ya sabe qué es la leche y uno ya quiere el plato fuerte, quiere esa bandeja paisa, pero siente que nada lo llena. Yo siento que quiero más y que quiero más y lo comprendo y lo entiendo, pero siento que son cosas que yo ya había estudiado, son cosas que yo ya sabía, son cosas que yo ya me sé al derecho y al revés, pero siento que las comprendo y las acepto, pero siento que quiero más y nunca me lleno. Bueno, yo creo que la leche siempre nos va a caer bien, ¿cierto? Siempre Ok, vamos a necesitar, bueno, hay gente que no le gusta la leche, pero lo que te estoy diciendo es, pensemos en un instante, somos bebecitos en Cristo y yo creo que leche es, no digas más mentiras, ¿cierto? Y habla siempre con la verdad. Eso yo creo que puede ser lechecita porque es fácil de digerir, fácil de entender y de poner en práctica, posiblemente para la gran mayoría, a menos que sea alguien que luche muchísimo pues con las mentiras, pero creo que en un contexto normal podemos hablar que la leche es, no digamos mentiras. Ahora, eso es algo que nosotros lo podemos saber, pero creo que toda la vida lo vamos a tener que recordar, porque siempre lo voy a necesitar. Es decir, esa lechecita siempre me va a caer bien. Pero me haces pensar un poquito en Santiago, en el libro de Santiago, en donde nos enseña a Dios que tenemos que ser oidores y hacedores. Es decir, lo que te quiero decir, Natalia, un poquito es que no es que tanto yo conozco esos principios de la Biblia que pueden ser leche o puede ser carne, ¿cierto? Puede que, y mira, yo te lo digo porque le he pedido a Dios que en estos 15, 16 años que llevo con Él, de verdad entendiendo quién es Él para mi vida, yo le digo que yo no quiero llegar al punto de ser un conocedor de la Biblia y no más, porque lo que Dios anhela es que tú oigas la palabra de Dios, recibas esa leche, esa carne, cierto, de esa bandeja paisa, pero ¿para qué? Para que la estés viviendo, para que tu diario vivir sea cada vez más conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el propósito, que tú cada vez más te parezcas a Jesucristo. Y eso se da en la medida en que tú coges la Biblia y lo haces el manual de tu vida y transforma tu conducta y tu carácter como lo vimos incluso esta noche, ¿cierto? Entonces, sí, si es leche, disfrútala. Si Dios te regala carne, disfrútala. Y me refiero a recíbela bien, pero vívela, porque es finalmente el deseo que Dios, por el cual Él te está enseñando su palabra y te está dando ese alimento que te dio. Entonces, bueno, no sé, Freddy, si tienes algo ahí más para complementar, pero es lo que viene a mi mente, Natalia. No, eso gracias. precisamente lo que terminaste diciendo, pensaba cuando hablabas, Natalia, pensaba en eso, es realmente no si lo conoces o aún si lo entiendes, sino cómo lo estás viviendo, ¿cierto? Y creo que hemos estado ahí varios, creo que en su momento todos estaremos ahí, de que yo ya sé eso, pero de pronto Dios sabe que tú lo sabes, pero necesitas escucharlo de nuevo, por alguna razón. Es más eso. Ok, 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 In- listo, gracias. Incluso Freddy me hizo acordar un poquito, Natalia, que Jesús, imagínate a sus discípulos, a los 12 apóstoles, que eran de verdad hombres tremendos. En ese proceso de enseñarles y de enseñarles, llegó un momento en que les dijo, y tenéis necesidad de que os recuerde las mismas cosas. Mm, Y sabes, yo creo que en la medida que nosotros recordamos y recordamos, como que digerimos más, lo entendemos más y de alguna manera como que lo vamos viviendo mejor. O sea, yo no sé cuántas veces he leído la Biblia, Natalia, pero cada vez que la vuelvo a leer, siento como si fuera la primera vez, pero en el sentido en que entiendo mejor algo de lo que de pronto antes yo no había entendido esto.
Entonces esa lechecita como que automáticamente después se va a convertir en carne. Va a ser algo bien bonito porque es un libro, bueno, contiene la mente de Dios, o sea, es tan profundo, tan infinito, que nuestra mente finita nunca va a lograr entender a totalidad, digamos a cabalidad, el contenido de la Biblia. Nunca lograremos eso. En nuestra mente finita, nunca lo lograremos. Pero bueno, muy chévere sus preguntas. Gracias por este tiempo, porque bueno, significa que no tienen afán de colgar algunos y eso me parece bonito, pero pues, también pienso en que no, vamos a manejar también un poquito el tiempo. Chévere, de verdad les agradezco por sus preguntas. Gracias por estar ahí de verdad conectados con Dios. Y si Dios lo permite, otra vez, de verdad, como siempre les digo, espero que nos podamos ver el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Ahí siempre atentos, les mando un abrazo. Bueno, vamos a orar, mentiras, antes de terminar y ya nos despedimos. Bueno, Padre, te queremos agradecer por lo que hoy nos has hablado al corazón, por mostrarnos, sí, que hay un enemigo que quiere acabar con nosotros, que nos quiere hacer daño. Pero gracias porque nos has mostrado en tu infinita misericordia que tú estás ahí para ayudarnos, para extender tu mano y para darnos la victoria. Una victoria que en nuestras fuerzas es imposible. Pero como nos mostraste hoy, es que tú eres más grande que el que está en el mundo. Y eso significa que estamos en las mejores manos. Yo te pido que cada persona que esta noche está en este grupo, Dios, tú les permitas comprobar de primera mano quién eres tú, poder comprobar esa victoria que tú das ante la tentación, que ellos de corazón se rindan a ti y dejen esa vida pasada, Dios, esa vida de pecado, y ahora empiecen a caminar esa vida, esa vida nueva que tú tienes para cada uno y puedan disfrutar de verdad de ahora ser esos hijos tuyos, ser usados por ti, para que otros también ahora vean que hay una esperanza real a través de tu Hijo Jesucristo. Te pido que a cada uno también tú les des una buena semana, que tú les estés cuidando, tú les estés animando y les estás ayudando en cada cosa que esté viviendo cada persona de este grupo. Gracias por este tiempo, por lo que nos has regalado. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te oramos. Amén. Les comento que envié al chat lo que nos